Ya, muy bien, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las arritmias. Ya. Básicamente este tipo de clases se debería hacer en actividades de simulación. ¿Ya? Pero vamos a coordinar con la doctora Aira para hacer una clase de simulación y puedan identificar este tipo de patologías porque es más interesante verlo ahí, ¿no? En el monitor, en tiempo real. Muy bien, solamente para dar un concepto en general, hablamos de una parte electrofisiológica cuando nos hablamos de arritmias, ¿no? Y tenemos dos estructuras muy importantes, que son los miocitos y los incisios funcionales. El miocito, siendo la célula principal de la actividad eléctrica a nivel del miocardio, es que presenta la propiedad de generar una conducción de impulsos eléctricos y la contracción mecánica, ¿no? Y tiene una propiedad principal que es la automaticidad, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la automaticidad? ¿Cómo? Que no, ¿quién está hablando? No veo aquí. Ay, disculpe. Que no depende de algo externo. Que no depende de algo externo, ya. Claro, que su función suele ser independiente, ¿no? Que él tiene la capacidad de poder contraerse o generarse un mismo impulso nervioso hacia el mismo, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de generar impulso eléctrico cardíaco y estimularse por sí mismo. Suele ser excitable, sí, porque al momento de generar un impulso cardíaco y excitar este miocardio, genera un potencial de acción. Pero mira la propiedad que tiene, que es un potencial de acción regenerativo. ¿Qué quiere decir regenerativo? ¿No? Este músculo cardíaco no es como cualquier otro músculo liso a nivel del cuerpo, ¿no? Que cuando se genera el potencial de acción, ¿no? Se debe generar un tiempo de reposo prolongado, ¿no? Un tiempo de reposo prolongado. A diferencia que a nivel cardíaco se genera un potencial de acción regenerativo. ¿Qué quiere decir? Termina el potencial de acción y su panel de reposo suele ser corto y suele generar otro patrón u otro potencial de acción continuo. Por eso se le llama potencial de acción regenerativo, ¿no? Y la otra estructura tenemos el inciso funcional, que es una membrana eléctrica que permite el paso de ciertos mecanismos eléctricos como son los electrolitos del sodio, potasio, canales de calcio, ¿no? Que permiten esa barrera de entrada o salida de estos mismos dentro de la célula miocárdica. Importante conocer lo siguiente, que existen marcapasos fisiológicos, ¿no? Aquellos que pueden realizar una actividad cardíaca y generar una frecuencia cardíaca per se. A esto tenemos lo que es el nodo sinoauricular, que suele ser el marcapaso principal o marcapaso fisiológico principal. Mira que la frecuencia cardíaca a este nivel suele ser entre 70 y 80, ¿no? Que es un aproximado de lo que emite la frecuencia cardíaca normal, ¿no? De cada persona normal, ¿no? Entre 70 y 80. Pero mira lo que pasa en el siguiente marcapaso secundario, ¿no? Que es el nódulo auriculoventricular. La frecuencia cardíaca empieza a disminuir entre 40 y 60. A nivel de las de His, 40 latidos por minuto, y a nivel de fibras de Purkinje, entre 15 y 20. Entonces, ¿qué concluimos de acá? Que cuando nosotros vemos a un paciente que está con frecuencias cardíacas entre 40, 60 o 40 o 15, 20, quiere decir que el nodo sinoauricular ha dejado de ser el marcapaso principal y hay otros marcapasos que están supliendo esa frecuencia cardíaca. Entonces, importante conocer nosotros, ¿por qué? Porque nos va a decir más o menos dónde podría estar la lesión cuando hablamos de mecanismos arrítmicos, ¿no? Entonces, importante conocer esto. Muy bien. Ahora, este gráfico, ¿no? De potencial de acción, que siempre nos hacía dolores de cabeza en cardiología, ¿no? Sabemos que el potencial de acción es generado por impulsos cardíacos y más que todo por una actividad de entradas o salida de iones, ¿no? Este potencial de acción se genera a partir de una fase cero, gracias a ¿qué? A la entrada de sodio, ¿no? A través de los canales de sodio dependiente de voltaje, ¿no? Mire, esta es la fase cero, se genera la actividad o el potencial de acción a partir de la entrada de sodio, ¿no? Luego vendría a ser un punto clive para que luego pase a la fase 1, que es la salida de
potasio, ¿no? La salida de potasio a través de unos canales llamados canales de Ito. Estos canales de Ito son canales de conducción lenta, quiere decir que la salida de potasio a este nivel va a ser lenta, muy lenta. Luego tenemos a la fase 2, que es la fase de meseta, donde va a haber la salida de potasio, pero el ingreso de calcio. Y eso es a niveles de canales de calcio dependiente de voltaje lento, ¿ya? De canales dependiente de voltaje lento. Luego tenemos a la fase 3, que en la fase 3 sigue habiendo una salida de potasio, pero aquí van a ser salida de potasio de actividad rápida, ¿ya? La salida de potasio va a ser más rápida que en la fase 1. Va a ser mediante estos receptores o estos canales, que es el IKR y el IKS. Y en la fase 4, que sigue habiendo salida de potasio, va a ser ya a nivel del receptor o los canales de IKU, ¿ya? Entonces, para que se genere este potencial de acción existen dos procedimientos, que es la despolarización y la repolarización, ¿ya? La despolarización, ¿en qué consiste? Consiste en la contracción miocárdica, ¿no? Contracción miocárdica. A diferencia de la repolarización, que suele ser, ¿qué cosa? Suele ser la actividad en reposo del miocardio, ¿no? La relajación que se genera a nivel del miocardio. Ahora, a nivel del EKG, ¿cómo se representa estos mecanismos de despolarización y repolarización? La despolarización, ¿cómo se graficaría en el EKG? ¿Alguien sabe? En la onda P. ¿Quién dice otro? ¿Ah? En la onda P. Muy bien. Entonces, la despolarización a nivel ventricular en el EKG se va a representar como el complejo QRS, ¿ya? Y a nivel de la aurícula va a ser representada por la onda P, ¿no? Por la onda P. A diferencia de la repolarización, que es la relajación o el estado de reposo del ventrículo, ¿no? Va a ser representado por ¿cuál? Por la onda T, ¿no? Por la onda T. Muy bien. Luego tenemos este mecanismo aquí, ¿no? Que es el mecanismo periodo refractario. Este mecanismo periodo refractario es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque va a haber arritmias que entre su mecanismo fisiopatológico va a haber actividades eléctricas que van a querer impulsarlo o van a querer excitarlo, ¿no? De alguna otra manera, para que se genere un nuevo potencial de acción. Pero como el corazón es tan perfecto y llega a generar su propia barrera protectora para evitar que ese corazón se vuelva a excitar justo en su potencial de acción, existen estos periodos, ¿no? Que es el periodo refractario. Entonces, abarquemos acá desde el potencial de acción. Mira que existe el periodo refractario absoluto, llamado PRA, ¿no? Este PRA abarca desde la fase 0 hasta la fase 3, ¿no? Hasta antes del inicio de la fase 3. ¿Qué quiere decir el periodo refractario absoluto? El periodo refractario absoluto quiere decir que no va a haber ningún estímulo que lo va a poder excitar a ese miocardio, ¿ya? No existe estímulo alguno que exista en miocardio. Luego tenemos el periodo refractario efectivo, ¿no? Que también sigue generando hasta casi finalizar el periodo 3, ¿no? Miren que todavía sigue existiendo un periodo refractario que no va a impedir, o que va a impedir que sea estimulado por cualquier tipo de situación excitable. Luego tenemos este de aquí, el periodo refractario relativo, ¿no? Periodo refractario relativo, ¿no? Este periodo consiste en que puede excitarse el miocardio. O sea, mira que a este nivel, casi finalizando ya la fase 3, puede ser excitado el corazón, pero no puede ser excitado por cualquier cosa, ¿no? O sea, si lo quieres llevar, no sé, pues a Rockies, ¿no? Aquí necesitas llevarlo, no sé, a la Granja Azul, para que pueda ser excitado, para que te pueda dar permiso a que lo puedas cortejar, ¿no? Este periodo refractario relativo necesita de una excitación mayor, supranormal, o sea que necesite más de lo debido para que pueda ser excitado. Si no, no va a atracar, ¿ah? No va a atracar ese miocardio, necesita que lo excites de manera superior, ¿ya? Y existe otro periodo, que es el periodo supranormal.
Este periodo supranormal lo asemejo mucho a nosotros, los hombres. ¿Por qué? Porque para este periodo supranormal necesitas un pequeño estímulo para que puedas ser excitado, ¿no? Necesitas cualquier tipo de estímulo pequeño para que puedas ser excitado. Entonces, si yo te preguntara en qué fases del periodo refractario el miocardio puede ser excitado, puede ser en el periodo refractario relativo o en el supranormal. ¿Por qué? Porque cuando el corazón esté inyectando, ¿no?, sangre, empieza a bombear por sí solo, van a haber algunos canales ectópicos, así se le llama, que van a querer excitar el corazón, ¿no? Pero existe este periodo en el cual no va a permitir que se pueda excitar, ¿no? Pero en este periodo sí pueden ser excitables, por eso que existen a veces las contracciones prematuras, así le decimos, contracciones prematuras o también llamadas extrasístoles, ¿no? Extrasístoles. Muy bien, ¿hasta ahí entendieron? ¿Entendieron toda esa fase del periodo refractario? Eso ya se pregunta, chicos, ¿ah? Este es básicamente un conocimiento que adquieren los R1 de cardiología, ¿no? Porque esto explica mucho los mecanismos de extrasístoles. Y nosotros en medicina, en cardiología, sabemos lo que es un extrasístole supraventricular, ventricular, con foco ectópico secundario, con foco ectópico primario y un montón de cosas más. Así que al que le gusta la cardiología, le invito a que lean el Guyton, porque este es un gráfico del Guyton, en la cual te explica todo ese mecanismo arritmogénico, ¿no? Muy bien, entonces, viene tu paciente y te dice, ¿no? Doctora, a mí me han dicho que usted es de la Continental, que le ha enseñado el doctor Lozano, y que usted sabe leer muy bien un EKG. Le trae su paciente este EKG. ¿Cómo puedes decirle a tu mamá o a tu tío o a tu vecino, porque ellos siempre te van a fastidiar, ¿no? Hijito, mira, me han hecho este EKG en el Solidaridad, ¿no? Quiero saber si está bien ese EKG o no. Entonces, ¿cómo puedes decirle si está bien o no? No puedes decepcionar, ¿no?, a tu universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes mencionar si este EKG es normal o no? Existe una frase muy popular, ¿no?, hollywoodense, que decimos que es EKG normal, ¿no? ¿Y eso cuándo decimos? ¿Cómo se llama esa frasecita? ¿Alguien sabe? Cuando un EKG es normal, nosotros decimos, ah, ya, este EKG es sinusal, ¿no? Sinusal. ¿Y cuándo decimos que es sinusal? Porque sinusal para nosotros es que es normal, ¿no? Para el señor de la puerta para afuera, ellos dicen EKG normal. Tú debes decir, ese es un EKG sinusal. Ya. ¿Cuándo decimos que es un EKG sinusal? ¿Qué criterios debe cumplir para que tú digas que es un EKG sinusal? Muy bien. Uno debe ser ondas P. Lo siguiente, onda P debe preceder al complejo QRS. ¿Y cuál sería otro? ¿Ah? ¿Cuál es otro? Que la distancia entre R y R deben ser equidistantes a los demás complejos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cumple este criterio, este EKG, para que tú digas que es un ritmo sinusal? A ver, veamos. ¿Hay ondas P? Sí, ¿no? Onda P, onda P. ¿Precede el QRS? Precede el QRS. ¿Y las RR son regulares o no? Sí, si contabilizamos los cuadraditos pequeños, debería ser igual al otro complejo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que es un ritmo sinusal. Muy bien. ¿Qué más nos favorece que sea un ritmo sinusal? La frecuencia, ¿no? Que debería estar entre 60 a 100. Este paciente, ¿cuánto tiene frecuencia? ¿Cómo saca la frecuencia en un ritmo sinusal? Muy bien, ¿no? Contabilizas los cuadraditos pequeños entre R y R, ¿no? ¿Cuántos? La suma de todos esos cuadraditos y divides 1500 entre los cuadraditos pequeños que había entre R y R, ¿no? Muy bien. Aquí más o menos, ¿cuánto saldría? A ver. Su noche. ¿Quién sacó? Bien, bien. 22. Bacán. Ya. Me están con ganas de puntos, ¿ah? A ver, vamos a ver.
Luego existen esos mecanismos arritmogénicos, ¿ya? Que dentro también eso es una prácticamente formación de residentes, básicamente, ¿ya? Pero les presento para que tengan a rasgos grandes el conocimiento, ¿no? Que para un mecanismo arritmogénico necesitan dos procesos. O que no se forme el impulso eléctrico, o que se forme y durante el trayecto se ha bloqueado, ¿no? Ese es uno de ellos. Trastorno de la formación del impulso o trastorno de la conducción del impulso, ¿no? O sea, que no se forme o que se haya formado, pero durante el trayecto hay un bache o un bloqueo que no permita, ¿no? Muy bien, y aquí existen los mecanismos fisiopatológicos que se ejercen en cada uno, ¿no? No es necesario hablar de esto porque es bien complejo hablarlo y nos valemos un montón para hablar. Pero también, ojo, que este es un artículo también que se encuentra del 2012, lo pueden buscar también. Y muy bien, empecemos a hablar sobre lo que son las clasificaciones tanto de bradiarritmias y taquiarritmias. Aquí quiero que sean muy habladores porque necesito saber que van a entenderlo. Porque si no entienden, entonces en el parcial van a jalar. Porque el examen va a ser con gráficos, no va a ser así escrito, con clavecitas que le he puesto, no, así no. Va a ser el gráfico, chicos, ¿ah? El gráfico. Muy bien, entonces, si yo quiero hablar de taquiarritmias, ¿cuánto debe tener la frecuencia ese paciente? ¿Mayor a? Mayor a 100. Y si yo hablo de bradiarritmias, ¿cuánto tiene que ser la frecuencia? Menor de 60. Muy bien. Hasta ahí ya vamos poco a poco. Luego, manifestaciones clínicas. En las taquiarritmias normalmente suele haber palpitaciones, ¿no? Palpitaciones. También puede presentar disnea, diaforesis, dolor torácico, ¿no? Y puede generarse inclusive hasta muerte súbita o hipotensión. Estas dos últimas cuando están asociadas a taquicardia ventricular, ¿no? Taquicardia ventricular. A diferencia de las bradiarritmias, que suelen ser asintomáticos. Miren, le he puesto por eso en rojo. Asintomáticos. En su mayoría, casi un 60-70% de las bradiarritmias suelen ser asintomáticos. ¿Ya? Muy bien. Pero si yo te preguntara, y aquí cambia la pregunta, ¿no? Si yo te preguntara de las manifestaciones clínicas más frecuentes en bradiarritmias, ¿cuál sería? El mareo, el angina pectoris. ¿Cuál sería? De esas, la más frecuente sería síncope. Síncope. Entonces, cuando yo te diga síncope en el examen, tú de frente debes asociar bradiarritmia. No hay forma. Suele ser los síntomas más frecuentes. Ojo que también se puede ver en las taquiarritmias, pero más frecuente en bradiarritmias. ¿Ya? Síncope. Muy bien. Y cuando el paciente tiene una condición preexistente, o sea, ha tenido una enfermedad coronaria obstructiva crónica, o sea, ha tenido un infarto ya de larga data, puede generar una bradiarritmia y el síntoma frecuente en esos casos suele ser una angina, ¿no? Un dolor anginoso. Muy bien. Ese es de Farreras, del 2017. Me gusta este gráfico, ¿por qué? Porque mira, te presenta las bradiarritmias y taquiarritmias y te da la información de qué patologías existen dependiendo del sitio que está alterado. Si el sitio donde está alterado es a nivel del nodo sinoauricular, ¿no? En las bradiarritmias, ¿qué pueden existir? Bradicardia sinusal o síndrome del seno enfermo. Y en taquiarritmias, taquicardia sinusal. Si la alteración es a nivel de las aurículas, en bradiarritmias no hay ninguna patología. Pero en taquiarritmias sí, mira, contracciones auriculares prematuras, aleteo, fibrilación, taquicardia supraventricular paroxística, etc. Si la alteración es a nivel no auriculoventricular, a nivel de bradiarritmias serán bloqueos de conducción. Y en taquiarritmias serán taquicardias paroxísticas por la entrada. Y a nivel ventricular, en las bradiarritmias suelen ser ritmo de escape ventricular, y en las taquiarritmias tenemos la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y torsada de Points. Entonces, les sugiero que aprendan este gráfico para los pasitos, porque solemos preguntar de esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empecemos con las bradiarritmias. Te dije, ¿no?, que habían dos formas de cómo se genera. Uno, que, mira, aquí hay un impulso cardíaco. Lleva, transmite todo y se genera un gráfico.
Ese es lo normal. Pero ¿qué pasa en el gráfico B? No se genera ningún impulso cardíaco, o sea, la falla es a nivel del origen y por lo tanto no se grafica nada en el trazado del EKG. A diferencia de este mecanismo, que sí se genera la actividad eléctrica, pero durante el paso hay un mal paso, ¿no? Eva-ion, ahí, se queda, no avanza, no transmite, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la primera disfunción que es a nivel de ¿qué? Del nodo sinusal. Tenemos el famoso bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal. Por lógica, si yo te digo bradicardia es porque ¿cuánto tiene de frecuencia? Menor de 60. Y si te pongo el apellido sinusal es porque ¿qué características debe tener ese EKG? Ondas P que precedan al QRS y las RRS deben ser regulares, ¿no? O equidistantes. Muy bien. Entonces, esa es la bradicardia sinusal, ¿ya? Muy bien. Fisiológicas, mira, causas fisiológicas, deportistas, ancianos. Y en patológicas, disfunción del sino auricular, que puede ser congénitas adquiridas, IMA, fármacos, apnea del sueño, infecciones, aumento de presión intracraneal. Y de estas, ¿cuál me dirías que son las más frecuentes? De las causas patológicas. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuál? Fármacos, ¿no? Fármacos. Y si de los fármacos, ¿cuál sería el más frecuente? Beta bloqueadores, ¿no? Beta bloqueadores. Y esto ustedes lo van a ver en qué caso. Por decir, ¿no? Pacientes con fibrilación auricular que tomen bisoprolol. Encuentras una frecuencia en 54, 52. Te emocionas, ¿no? Piensas de que de repente es un síndrome del seno enfermo, bloqueo auriculoventricular. Te tomas un EKG, bradicardia sinusal. ¿Y es producto de cuál? Del beta bloqueador, ¿no? Tienen bisoprolol, carvedilol, atenolol, metoprolol, ¿no? Etc. Y luego tienes a los calcio antagonistas también, que generan bradicardia, ¿no? ¿Cuáles son? Los dihidropiridínicos, ¿no? Dihidropiridínicos. Muy bien. Esas son causas de bradicardia sinusal. Y justo ahí tenemos, ¿no? Miren que aquí es sinusal o no. ¿Sinusal o no, chicos? Sinusal, ¿no? Muy bien. Hay una onda P que precede al QRS y los RL suelen ser equidistantes. Aquí tendríamos que contabilizar. ¿Qué nos falta para saber? La frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuánta es la frecuencia cardíaca en este paciente? 44. Muy bien. Entonces es una, ¿cómo puede ser el diagnóstico? Si te pongo así, este gráfico en el examen, bradicardia sinusal, ¿no? Muy bien. Seguimos en la disfunción del nodo sinusal y existe otra patología, arresto sinusal. Mira que todavía existe la palabra sinusal, o sea, quiere decir que aún cumple los criterios que hemos mencionado ya. Pero esta palabrita, ¿no? Arresto, quiere decir que no hay actividad. Y es cierto, dice ausencia de inicio de impulso auricular espontáneo y hay una pausa que dura más de ¿cuánto? Más de 3 segundos. Más de 3 segundos. Causas comunes, fibrosis tisular, isquemia miocárdica, intoxicación por digoxina, tono vagal excesivo. Te presento el gráfico. Mira que este paciente probablemente esté en taquicardia, ¿no? Si tú contabilizas de aquí a aquí, de repente probablemente esté en taquicardia, debe estar entre 100 o 110, por ahí, ¿ya? Esa es la frecuencia aquí. Pero mira lo que sucede. Conduce, conduce, conduce y de pronto deja ver una actividad. Pero la siguiente actividad que sí genera suele ser igual a la que precedió antes de su parada. ¿Me dejo entender? ¿No? Actividad, 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 deja hacer actividad y vuelve a hacer actividad, pero la morfología y la frecuencia con la que vuelve suele ser igual a la que se precedió. ¿Sí? Esa es arresto sinusal. ¿Por qué quiero que engloben muy bien esta patología o que tengan en claro eso? Porque existe un diagnóstico diferencial muy cercano y casi similar a este que todos se equivocan en el examen.
Y si digo todos es porque es todos, chicos. Todos se equivocan en el examen. ¿Con qué? Con esta patología, que es el síndrome del seno enfermo. ¿Ya? El síndrome del seno enfermo también va a existir una parada, un pequeño arresto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí suele haber primero taquicardia, hace la pausa y luego vuelve a bradicardia. Esa es la gran diferencia con el arresto sinusal. En el arresto sinusal podría haber inclusive antes bradicardia, luego la pausa y volver a la bradicardia. Aquí no. Aquí existe taquicardia, una pequeña pausa y vuelve a bradicardia. A ese síndrome se le llama síndrome taquicardia-bradicardia o taquibradi. Taquibradi, ¿no? Frecuente en ¿quiénes? En ancianos. En ancianos. ¿Ya? Doctor, ¿entonces siempre tiene que haber taquicardia y luego bradicardia? No, puede ser al revés inclusive. Puede haber primero bradicardia y luego hace la taquicardia. Entonces, miren la diferencia de este síndrome del seno enfermo, que aquí hubo taquicardia, pausa y luego hizo bradicardia, a diferencia del arresto sinusal. Hace casi una taquicardia, hace su arresto y vuelve otra vez a la taquicardia. Igual, pudo haber hecho acá primero bradi, luego el arresto y vuelve otra vez al bradi. Miren lo que estoy hablando, chicos, porque en el EKG que pongo no suele ser así igualito, ¿va? Suelen ser diferentes. Muy bien. Aquí ya no estamos hablando entonces de la disfunción del nodo sinusal. Ahora bajamos, ¿no? A la disfunción del nodo aurículo-ventricular. Aquí vamos a encontrar un ritmo que se llama ritmo de escape de la unión, ¿no? Ritmo del escape de la unión. Y esto se genera a partir del nodo auriculoventricular o del segmento proximal del haz de His. Si yo te digo nodo auriculoventricular, quiere decir que el marcapaso principal, que es el nodo sinusal, ha dejado de funcionar. Y si ha dejado de funcionar, entonces, ¿qué crees que no debería aparecer en este EKG? Si yo te digo que el nodo sinusal ha dejado de funcionar y el que está prevaleciendo ahora es el nodo auriculoventricular, ¿no? ¿Qué es lo que debería desaparecer en el EKG? Onda P. Muy bien. Y mira, efectivamente, ¿ves onda P acá? No hay ondas P. Entonces, cuando veas una bradicardia en la cual no existe ondas P, piensa primero un ritmo de escape de la unión. Muy bien, seguimos en las disfunciones nodo auriculoventriculares. Y a partir de aquí son los que vienen bastante en los exámenes parciales y en los sustis. ¿No? Les digo, o sea, por si acaso, ¿no? Por si acaso, en los sustis. ¿Ya? Tenemos el bloqueo de conducción. Estos bloqueos de conducción son de tres tipos: primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Muy bien. El de primer grado, que es el más facilito. Mira, en el primer grado hay una prolongación del intervalo PR, ¿ya? ¿Cómo mides el PR? Mides a partir del inicio de la onda P hasta que inicia el complejo QRS. Esos cuadraditos que tú mides se le llama intervalo PR. Ya. Normalmente esos PR deberían medir menos de 0.20 segundos. ¿Cuánto mide cada cuadradito? 0.04 segundos, ¿no? Muy bien. Entonces, si tú sumas todos esos cuadraditos y te da más de 0.20 segundos, ese paciente está en bloqueo auriculoventricular de primer grado. Pero te doy un dato más. Ese bloqueo auriculoventricular, ¿no?, de primer grado, aparte de que tiene la prolongación del PR, los demás complejos o las demás prolongaciones del PR deben de ser constantes. Constantes. ¿Qué quiere decir? A ver, miramos. ¿Cuántos cuadraditos hay acá? Uno, ya, acá, de aquí a aquí hay 5. ¿No? Y de aquí hay 3, 8. 8 cuadraditos. ¿Cuánto mediría entonces? 0.32 segundos, ¿no? Ya, muy bien, acá debe medir igualito. A ver, acá hay 1, de aquí a acá hay 5 y acá hay 2, ¿no? 8 igual, 0.32 segundos. Y si seguimos midiendo, van a medir igual.
A eso es lo que yo voy. En el bloqueo de primer grado, el PR prolongado suele ser constante. Constante. ¿Ya? Muy bien. Tenemos ahora al bloqueo de segundo grado. Este bloqueo de segundo grado tiene dos tipos, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. MOVIX 1 y MOVIX 2. Pero el MOVIX 1 tiene otro nombre en particular, ¿no? Que se llama el Weckenbach, ¿no? Weckenbach. Muy bien. Este bloqueo de segundo grado, MOVIX 1 o Weckenbach, es similar al bloqueo de primer grado. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Por qué digo que es similar? Porque también aquí va a haber un intervalo PR prolongado. ¿Ya? Aquí también va a haber un intervalo PR prolongado. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que el intervalo PR no es constante, sino es progresivo. Progresivo. Mira, contabilicemos. De aquí a acá hay 1, 2, 3, 4. O sea, ¿cuánto mide? 0.16 segundos. Acá, de aquí a aquí, ¿cuánto mide? Acá hay 1, 2, más 4, 7. No, 6. Ya, 6. ¿Cuánto es? 0.24, ¿no? Ya, de aquí a aquí, a ver, mide. Acá hay 2, 3 y 5, ¿no? 8. Sería 0.32 segundos. O sea, hay una constante, no es constante, ¿no? Es progresivo el alargamiento de intervalo PR. ¿Ya? Dan dos datos, ¿ah? ¿Cuál es el tercer dato? Que mientras más se prolonga este PR, llega un momento de que deja de conducir un complejo QRS. Igualito acá, mira. Se prolonga, se prolonga, se prolonga y deja de conducir. ¿No? Ese es el bloqueo de segundo grado, MOVIX tipo 1, o también llamado Weckenbach. Y tenemos el segundo grado tipo 2 o MOVIX tipo 2. Aquí no hay prolongación del PR, no hay prolongación, pero sí llega a existir en que aparece la onda P, QRS, onda T, P, QRS, onda T, P, QRS, onda T, y aparece una P y no conduce. ¿Ya? Esa es la diferencia con el MOVIX tipo 1. Aquí no hay prolongación de PR, pero llega un momento en que la P deja de conducir. Acá similar, mira, onda P, QRS, onda T y una onda P que no conduce. Esperarías que conduzca como acá, ¿no? Pero aparece otra onda P y también no conduce. Eso también es un bloqueo auriculoventricular MOVIX tipo 2, pero eso se le llama auriculoventricular complejo. Entonces, cuando tú veas esto, ¿no? Que una onda P y otra onda P no conduce, hay una forma también como lo clasificas. Le pones bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIX tipo 2, y en este gráfico en especial le pones 2, 2. ¿Por qué 2, 2? 2 porque es el MOVIX tipo 2 y este 2 porque hay dos ondas P que han dejado de conducir. ¿Sí? Entonces, si tenemos relativo a este, ¿cómo sería este de acá entonces? Sería 2, 1. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Y cómo sería el bloqueo de tercer grado? ¿No? ¿Cómo es el bloqueo de tercer grado? Aquí lo que toman principal es que hay un desorden en la aparición de la onda P junto con el QRS. O sea, que la onda P puede aparecer en cualquier lugar. No tiene ningún tipo de mecanismo fijo para que pueda aparecer. Mira, acá la onda P, el QRS es un poco ancho, y acá mira dónde aparece la onda P, después de la onda T. O mira, la onda P aparece inmediatamente antes del QRS. ¿No? Entonces, cuando hay un desorden en la aparición de la onda P con el QRS, ese es el bloqueo de tercer grado. ¿Ya? No hay una aparición fija de la onda P. ¿Ya? Muy bien. ¿Tratamiento del bloqueo de primer grado? Ninguno. No existe tratamiento para el bloqueo de primer grado.
Para el bloqueo de segundo grado, MOVIS tipo 1, tampoco. En algunas ocasiones puedes utilizar atropina. Pero para el bloqueo MOVIS tipo 2 y bloqueo de tercer grado, el tratamiento suele ser con marcapaso. Marcapaso. Muy bien. Ya terminamos disfunción del nodo auriculoventricular. Ahora hablamos de la disfunción ventricular. ¿Cuál es la característica que hemos estado viendo entre el nodo sinusal, nodo auriculoventricular y nodo ventricular, de disfunción ventricular? ¿Te has dado cuenta? Mira que aquí el complejo, ¿no? El complejo suele ser angosto. Hemos bajado al nodo auriculoventricular y el complejo se vuelve un poquito más ancho. Hemos bajado al ventricular y mira cómo es. Ya es más ancho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una patología en el corazón, ¿no? Cualquier patología que se ejerce por encima del nodo auriculoventricular o del haz de His, el complejo QRS suele ser angosto. Pero por debajo del haz de His o del nodo auriculoventricular suele ser complejos anchos. Entonces estoy dando un dato más cuando veas el EKG. Cuando tú ves el EKG y ese QRS lo ves ancho, no, aquí la patología suele ser de repente por debajo del haz de His o del aurículo ventricular. Si es angosto, entonces es por encima del haz de His o suele ser por encima del aurículo ventricular, ¿no? Muy bien. Aquí, cuando hablamos de ritmo escape ventricular, vemos que existen dos diferencias también, ¿no? Porque aquí se va a generar por debajo, ya estamos en el nodo a nivel de disfunción ventricular. Tenemos al haz de His izquierdo y el haz de His derecho. Entonces aquí se forman dos patrones. Si se bloquea el haz de His derecho, entonces solamente va a existir una conductividad del lado del haz de His izquierdo. ¿Y cómo se va a expresar eso? Se va a presentar con una R pequeña, con una S profunda. A eso se le llama bloqueo de rama izquierda. Pero si se bloquea el haz de His izquierdo, entonces solamente, disculpen, si se bloquea me he confundido. Este es bloqueo de rama. Si se bloquea la rama derecha, el haz de His derecha, ¿no? Lo que vamos a observar es una R' con una S profunda y una R', que es la ya famosa orejas de conejo, ¿no? Ese es cuando se bloquea el haz de His derecho. Pero cuando se bloquea el haz de His izquierdo, tenemos una R pequeña con una S profunda. Ese es el bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Me estaba confundiendo. Muy bien. Ahora hablamos de las taquiarritmias. De las taquiarritmias existe también una hemotecnia que siempre lo utilizo para enseñar aquí. Ya. En las taquiarritmias siempre debemos primero preguntarnos cuánto está la frecuencia, ¿no? Y en la frecuencia, ¿cuánto tiene que ser? Más de 100. Ya. Eso es típico. Ya sabemos eso. ¿Cómo vas a trabajar para tu examen, para el examen parcial o para el SUSTI? Lo primero que hace preguntarte es el QRS. Si el QRS es angosto o estrecho, o si el QRS es ancho. Eso es lo primero que te hace preguntar, ¿ya? Si es angosto o estrecho, entonces lo siguiente que te hace preguntar es, ¿tiene RR irregular o es regular? ¿Ya? Si las RR son regulares, tu primera impresión diagnóstica debe ser taquicardia sinusal. Mira, si el RR es regular, taquicardia sinusal. ¿Ya? Y si las RR suelen ser irregulares, ¿no?
si suelen ser irregulares, tienes dos patologías, ¿no? Puede ser fibrilación auricular o puede ser flúter auricular, ¿no? O suele ser taquicardia multifocal auricular. ¿Ya? ¿En qué se va a diferenciar estas? En que estas dos no van a tener ondas P. Aquí no va a haber ondas P. Pero en la taquicardia multifocal auricular sí va a haber ondas P. ¿Sí? Muy bien. Luego aquí faltaba preguntar lo siguiente, aquí, en las RD regulares. También te hace preguntar, ¿hay ondas P? Si no hay ondas P, entonces aquí puede ser una taquicardia supraventricular paroxística. Pero si hay ondas P, entonces una taquicardia sinusal. ¿Ya? Es una forma en cómo ustedes pueden llegar hacia el diagnóstico que hemos mencionado. Ahora, ojo, que este flúter auricular, que suele ser con RD irregulares, también puede ser con RR regulares. ¿Ya? Es la única, ¿ya? Es la única donde puede ser tanto de RR irregulares o RR regulares. Salud. Salud. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los anchos? Si suelen ser QRS anchos, solamente tienes dos posibilidades. Que sea taquicardia ventricular o que sea fibrilación ventricular. ¿Cómo vas a diferenciar estos? Que la taquicardia ventricular, los RR suelen ser regulares. Pero en la fibrilación ventricular, los RR suelen ser irregulares. ¿Hasta ahí se entendió? Ya, entonces, según este mecanismo, vamos a aplicar lo siguiente. Aquí también mencionan igual, ¿no? Que suele ser supraventriculares, ventriculares, supraventriculares, originan el haz de His por encima, complejo QRS estrecho, o sea, menos de 120 milisegundos, y estos son asociados a un mecanismo de reentrada, ¿no? Ventriculares se originan por debajo del haz de His, complejo QRS anchos y pueden existir sin bloqueo, derrame persistente o conducción de vía accesoria. Muy bien, sí se ve la diapositiva, ¿no? Ya, muy bien, entonces, aquí tenemos un gráfico similar. Y empecemos con esto. A ver, no se fijen en el título. Hagan el trabajo en el EKG. El EKG que te muestra aquí, ¿el QRS es estrecho o es ancho? Es estrecho. Muy bien. Aquí, entonces estamos acá, en la pregunta de acá de lo que he dibujado. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si hay RR y suelen ser regular o irregular. Ya, aquí. ¿El RR regular o irregular? Regular. ¿Qué te falta preguntar? Si hay ondas P o no. ¿Hay ondas P o no? Sí. Entonces, ¿qué es esta patología? Taquicardia sinusal. ¿Siguieron el gráfico o no? ¿O solamente vieron el título? Ya, muy bien. Entonces, esto vendría a ser una taquicardia sinusal. Causas de taquicardia sinusal. ¿Cuál es la causa más frecuente? Fiebre, ¿no? Fiebre. O a veces también en pacientes deportistas. Fármacos también que generan taquicardias, ¿no? Hipovolemia, sepsis, hipertiroidismo suelen ser también causas de taquicardia sinusal. Muy bien, este de aquí no aplica al gráfico que hemos mencionado. Esta es otra patología que es una contracción auricular prematura, ¿no? Que estos son los llamados extrasístoles prematuros. Mira, está la onda P, QRS onda T, complejo QRS onda T, y aparece no solamente la onda P, no solamente el complejo QRS, no solamente la onda T, aparece todo el complejo. La onda P, QRS y onda T. A esta aparición prematura de todo este complejo se le llama contracción auricular prematura. O sea que hubo, ese es el mecanismo que aparece ¿en dónde? En el periodo refractario relativo. Ahí hubo un impulso cardíaco, un impulso eléctrico a nivel del periodo refractario relativo y generó todo, onda P, QRS, onda T, como si fuera un nuevo potencial de acción. Muy bien.
Luego tenemos al flúter auricular, ¿no? Ese flúter auricular suele originarse a nivel de la aurícula derecha, a diferencia de la fibrilación auricular que suele ser a nivel de la aurícula izquierda, ¿ya? Aurícula izquierda. Muy bien, entonces, seguimos con este gráfico de acá. A ver, el de abajo. Haz la mnemotecnia que hemos mencionado. ¿QRS estrecho o QRS ancho? Estrecho. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿RR regular o irregular? Ya, ¿RR regular o irregular? Irregular. Muy bien. ¿Qué patologías tenías en las irregulares? Fibrilación auricular, flúter auricular y taquicardia multifocal auricular. Pero ahí habían dos diferencias, ¿no? Que algunos tenían ondas P y otras no tienen ondas P. Entonces, ¿cuál de este tiene onda P o no? Voy a volver a preguntar. ¿Este EKG tiene ondas P, sí o no? Voy a volver a preguntar. ¿Este EKG tiene ondas P, sí o no? No, pero creo que no estoy escuchando bien. ¿Este EKG tiene ondas P, sí o no? Dígame, ¿la morfología que tiene esta onda de acá no es igual a esta de acá? ¿No es igual a esta de acá? ¿No es igual a esta de acá? No creo que haya 4 ondas P ahí, ¿no? Estas ondas son las llamadas ondas F mayúsculas o también llamadas ondas en F en serrucho, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean eso, es característico ¿de qué? De flúter auricular, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a las taquiarritmias que son las paroxísticas, ¿ya? Muy bien, de estas paroxísticas hay diferentes fenómenos, ¿ya? Entonces, quiero que te lleves a la casa este término, o diferenciarlo, más que todo, porque tú vas a ir a tu hospital y van a decir, este paciente tiene taquicardia supraventricular paroxística. Pero tú le vas a preguntar, como tú eres alumno de la Continental, tú vas a decir, doctor, ¿pero es TRIN o es TRAP? Y de repente se va a ofender, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿TRIN? ¿Trans? No. TRAP, ¿no? ¿Qué es? Y lo vas a agarrar, ¿no? Al R1, que el R1 se cree empoderado de la sala, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque la taquicardia supraventricular paroxística tiene dos mecanismos. Uno puede ser por reentrada del mismo nodo aurículo-ventricular y lo otro puede ser por reentrada de una vía accesoria, ¿ya? Ya no me entiendes, creo, ¿no? Entonces te voy a explicar en este gráfico. Mira, normalmente el nodo sinoauricular, voy a apagar la luz para que vean mejor eso, ¿ya? Ya, normalmente el nodo sinoauricular, ya que es el marcapaso funcional, cuando transmite impulso eléctrico al nodo aurículo-ventricular, lo hace de dos formas. Uno con una vía rápida y otro con una vía lenta. ¿Quién crees que va a ganar al llegar al aurículo-ventricular? La vía rápida, ¿cierto? Va a llegar con mayor facilidad y este va a encargarse de transmitir el impulso cardíaco a nivel de las ACGs y luego las fibras de Purkinje. Pero ¿qué sucede en el TRIN, en la taquicardia de reentrada intranodal? ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que donde está la vía rápida hay un pequeño bloqueo. Entonces, como se genera ese bloqueo, la onda lenta va a querer llegar sin problemas. Llega al nodo auriculoventricular y dice, perfecto, voy a generar mi impulso cardíaco, por fin, llegué. Pero no conforme con eso, el vanidoso va a decir, bueno, pues no, ya que estoy acá y me voy a demorar en llegar inclusive a las de His, ¿por qué también no chismoseo la vía de la rápida? ¿No? Y por chismoso entra la vía de la vía rápida, pero como es tan lento, se va a confundir y no va a saber si regresa al nodo sinusal o pasar por su mismo canal. Entonces evita el miedo, evita el colapso, ¿no? Y vuelve a ingresar ¿por dónde? Por su vía lenta.
Y así va a estar divulgando entre volver o regresar, volver o regresar. Por eso se le llama mecanismo de reentrada intranodal, porque va a regresar por la vía rápida, vuelve la vía lenta y seguirá ese circuito en forma circular. ¿Se entendió ese mecanismo? Ese es el famoso, la taquicardia de reentrada intranodal, ¿no? Y este trin es el que le da este gráfico, ¿no? A ver, volvemos a aplicar el gráfico. ¿Cuál es la primera pregunta entonces que se hacen ahí? ¿Cuál es estrecho o angosto? Disculpen, ¿estrecho o ancho? Estrecho, muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿R de regular o irregular? ¿Cómo? No escuché, ¿qué? Regular, muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Pero chismoseen, pues. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Ondas P o no? ¿Hay ondas P o no? ¿Hay ondas P o no? Chiquitito, dice. ¿Hay ondas P o no? Ya. Entonces, aquí se explica esto. Debido a que hay un mecanismo de reentrada intranodal, ¿ya? Este mecanismo lento no va a permitir que la onda rápida siguiente que venga pase por la vía rápida normal. Porque muy aparte que va a estar bloqueado, la onda lenta va a ir, van a chocar y la onda rápida se va a quedar. Y la onda lenta va a seguir pasando, va a seguir pasando. Como se genera este fenómeno de reentrada intranodal y es de manera consecutiva, no va a permitir por eso que haya una buena contracción auricular, porque la contracción ya no se va a generar a nivel del nodo sinusal, o mejor dicho, de la aurícula, sino la contracción va a ser a nivel aurículo-ventricular. Por lo tanto, si no tienes contracción a nivel del nodo sinusal y solamente vas a ver el nodo aurículo-ventricular, ¿va a haber ondas P, sí o no? No va a haber ondas P. Por lo tanto, en este EKG, ¿tienes ondas P? No hay ondas P. Pero doctor, mira, ¿y este gráfico? ¿Acá hay ondas P o no? ¿Acá hay ondas P o no? Aquí, en ese gráfico de acá abajo. Si hay ondas P, mira, ese de acá. Doctor, pero usted me dijo que no había ondas P en la taquicardia de reentrada intranodal. ¿Qué fue? ¿Sí? Cuidado. Estamos en el octavo, chico. Ya, muy bien. Acá sí hay ondas P, ¿no? Acá sí hay ondas P. Doctor, pero usted dijo que no. Exacto. Lo que pasa es que este EKG suele ser en pacientes que recién están haciendo la reentrada intranodal, porque el mecanismo suele ser lento al inicio y luego ya es un mecanismo más rápido. ¿Ya? Entonces, si tú ves ondas P y ves características de ser un TRIN, quiere decir que ese paciente recién está generando el mecanismo de reentrada intranodal. Estos suelen ser prematuros y estos suelen ser tardíos. Ya, muy bien, entonces ya llegaste donde no hay ondas P, entonces es un TRIN, ¿no? Es un TRIN. Entonces tu diagnóstico ya no vas a ponerme supraventricular paroxística, vas a ponerme TRIN, ¿no? ¿Por qué? El otro diagnóstico es el famoso TRAP, que es de reentrada aurículo-ventricular. Y aquí existen otros mecanismos diferentes. Mira, aquí normalmente lo que sucede es que ya no solamente el impulso ingresa a través del nodo aurículo-ventricular, sino que existe una vía accesoria. Entonces, del impulso del nodo sinoauricular, muy aparte de que viaja al nodo aurículo-ventricular y luego hacia los haz de His, va a haber un pequeño impulso que va a ir por la vía accesoria. Pero este pequeño impulso de la vía accesoria en el EKG no se va a ver. Uno, porque el voltaje que lleva a nivel de la vía accesoria es muy baja. Es decir, si el principal lleva unos 80 milivoltios, el que pasa por la vía accesoria será entre 20 a 30. Por eso que nunca lo vas a ver en el EKG. Esto nunca lo vas a ver en el EKG. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa en los mecanismos de taquicardia de reentrada aurículo-ventricular? Se genera el impulso a nivel del nodo sinoauricular, pasa al aurículo ventricular y una vez que pasa,
en vez de irse por el haz de His, regresa a la vía accesoria. Y de la vía accesoria volverá al nodo aurículo-ventricular. Sale del nodo aurículo-ventricular y vuelve a la vía accesoria. Y se vuelve a generar un circuito circular, ¿no? Indeterminado. Pero se le llama esto de reentrada, pero por vía accesoria. No es como el TRIN, ¿no? Que en el TRIN sí se hacía por el mismo nodo aurículo-ventricular. A este no. Este sí necesita una vía accesoria para que vuelva a entrar al nodo aurículo-ventricular. Es aquí que con este fenómeno, ¿no? Hablo de la patología, se genera este síndrome, ¿no? El síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White tiene tres características. Uno, si tú ves acá, el intervalo PR es corto. Mira, la aparición de la onda P con el QRS suelen ser corto, ¿no? Es una distancia bien corta entre la onda P y el QRS. Es primera característica del síndrome Wolff-Parkinson-White, intervalo PR corto. ¿Qué más? QRS estrecho. QRS estrecho. ¿Y qué más? Aquí en la flechita azul hay una muesca que se genera al inicio del QRS. Aquí también, una muesquita. Esta muesca se le llama onda delta. Onda delta. Entonces, tres criterios: PR corto, QRS estrecho y onda delta es síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Frecuente en quién? Jóvenes. Jóvenes a partir de 16 años. Frecuente en varones. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta? Con taquicardias, de maneras esporádicas. Te dice, doctor, por momentos tengo palpitaciones y luego desaparecen de la nada. Le tomas un EKG y en el EKG absolutamente no ves nada, ¿no? Vuelve de repente en 2 semanas y vuelve por el mismo episodio. Entonces ya tienes que hacerle un Holter. A esos pacientes tienes que hacerle un Holter, ¿no? Que es un aparatito que te colocan aquí en el brazo, ¿no? Y monitoriza toda tu actividad cardíaca durante 24 horas. Y ahí luego se expresa en un gráfico para saber si es que hacen ese tipo de eventos. Muy bien. Luego tenemos a la taquicardia auricular multifocal. Apliquemos el gráfico, a ver, el algoritmo. QRS estrecho o ancho. Estrecho. RR regulares o irregulares. Irregulares, muy bien. Ahí tenías tres posibilidades. ¿Cuál era? Fibrilación. ¿Cuál más? Flutter. ¿Y el otro? Taquicardia multifocal auricular, ¿no? Muy bien. De las tres te decía que solamente uno tenía ondas P. ¿Este tiene ondas P? Sí tiene ondas P. Claro, porque acá está, ¿no? Aquí dice onda P. Ya, perfecto. Pero mira que aparte de taquicardia auricular multifocal, también existe taquicardia auricular focal o monofocal. Entonces, ¿cuándo hablamos de taquicardia auricular multifocal? Y aquí está la respuesta. Cuando hay morfología normal de la onda P. ¿Cuántas ondas P tienen que ser anormales? Mayor o igual a 3. Para que tú digas que es una taquicardia auricular multifocal. Y sí, mira, esta onda P no es igual a esta de acá, esa tampoco no es igual a la de acá, y esa tampoco, ¿no? Ya hay 3 ondas P de diferente forma, ¿no? Por eso se le llama multifocal. Muy bien, luego tenemos a la fibrilación auricular. De la fibrilación auricular ya hemos dicho que es de forma irregular, ¿no? No hay presencia de ondas P y complejo QRS es estrecho. ¿Qué es lo que me importa que también sepa de la fibrilación auricular? Que hay categorías o criterios para que tú definas si ese paciente se tiene que anticoagular o no, ¿no? Todo paciente con fibrilación auricular tiene que anticoagularse, ¿no? Muy bien, ¿existe un criterio para anticoagulación? Sí, el CHAS-VAS, ¿no? Pero esto es de la era de hace 2 años, ¿no? Hace 2 años existía el CHAS-VAS 2, ¿no? Pero como tú eres de la Continental, entonces te vas a actualizar, ¿no? Y vas a quedar bien frente a los de la Wiener. Y voy a decir, no, yo conozco otro criterio actual de 2024, ¿no? De la guía europea. ¿Y cuál es ese nuevo criterio?
El famoso CHAS-BA. O sea, han quitado el criterio de ¿qué? Del sexo femenino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los últimos estudios se ha visto que no hay variación en la incidencia de la aparición de los pacientes varones y mujeres. Por eso se ha excluido solamente que sea exclusivo del sexo femenino, ¿no? Muy bien, ¿qué otra diferencia ha cambiado más en este nuevo criterio del CHAS-BA? El puntaje para definir anticoagulación. Porque antes, con un CHAS-BA 2, en hombres que tengan mayor o igual a 2 puntos, o en mujeres mayor o igual a 3, si poseían estos puntajes, iniciabas anticoagulación. ¿Ya? Pero eso es antiguamente. ¿Ahora cómo se hace? Ahora, independientemente si es hombre o mujer, el puntaje de 2 o más puntos ya lo califica que el paciente debe ser anticoagulado. ¿Ya? Entonces ya te estás actualizando el día de hoy, porque mira, ¿cuándo salió? El año pasado. Obviamente el año pasado se quedaron con eso, ¿no? Pero tú, cuando llegues a internado, ya vas a llegar con esta idea, ¿no? De que ya no existe el CHAS-BA 2, ahora solamente es el CHAS-BA, nada más. Muy bien. Y luego existe este criterio, ¿no? Que es el Hasbled. ¿Para qué sirve este criterio de Hasbled? Ese criterio de Hasbled lo que te dice es el riesgo de sangrado de utilizar los anticoagulantes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en paciente con fibrilación auricular va a ser anticoagulación para prevenir que se genere un stroke isquémico, ¿no? Perfecto, entonces aplicas el Hasbled, que es el factor de riesgo de sangrado al usar los anticoagulantes. Un puntaje de 0 a 2 es de bajo riesgo y un puntaje mayor o igual a 3 es de alto riesgo. O sea, doctor, si mi paciente tiene un CHAS-BA de 4 puntos y luego un Hasbled en 4 también, ¿quiere decir que no era anticoagulo? ¿Ustedes qué dicen? Tienen un paciente con un CHAS-BA de 4 puntos que necesita anticoagularse, ¿no? Y un Hasbled en 5, ponte ya. ¿No lo anticoagulas o sí? ¿Lo anticoagulas o no? ¿Pero por qué? Si te estoy diciendo que tiene un alto riesgo de sangrado. Le cambias. Pero esto no independiza si es antagonista de vitamina K o si son los DACOs, ¿ah? ¿Lo anticoagulas o no? La respuesta es sí, lo anticoagulas, pero no por el fármaco, sino que en las guías te dice que independientemente del puntaje que te salga el Hasbled, debes priorizar el riesgo o el beneficio más que el riesgo, ¿no? Entonces, ¿por las puras está este Hasbled? Sí, pues, está por las puras, porque y la guía misma te dice, ¿no? Beneficio, riesgo, ¿no? Muy bien, pero es que es real, porque tú vas a preferir evitar que ese paciente haga un stroke isquémico a que sangre, ¿no? El sangrado lo puedes controlar, ¿no? Pero el DCB isquémico no. Imagínate que genere un émbolo a nivel cerebral y genera un infarto maligno, lo dejas con una secuela masiva a ese paciente. Inclusive hasta puede utilizar sonda nasogástrica para toda su vida. Entonces, por eso la guía te dice eso, ¿no? Valora beneficio más que el riesgo. ¿En qué casos vas a preferir la anticoagulación con los antagonistas de la vitamina K o de los directos, ¿no? Los anticoagulantes directos? De los antagonistas de la vitamina K solamente tienes a la warfarina. Y de los directos, los anticoagulantes orales directos, tienes al rivaroxaban, apixaban, ¿no? De esos dos, ¿cuáles ha demostrado menor riesgo de sangrado? Los DACOs, ¿no? Donde está el apixaban, rivaroxaban. Esos han demostrado menor riesgo de sangrado, ¿ya? Pero hay situaciones en las cuales prefieres usar la warfarina antes que los DACOs. ¿En qué casos? En esos de aquí. Pacientes con fibrilación auricular y que tienen una válvula cardíaca mecánica o que tienen estenosis mitral moderada a grave. Si tiene estos criterios, cualquiera de estos dos, sí o sí tienes que utilizar antagonistas de la vitamina K como la warfarina. ¿Ya? Entonces, de este gráfico solo te voy a preguntar eso. ¿Ya? ¿En qué caso vas a utilizar antagonistas de la vitamina K? ¿Y qué más?
¿Qué más debes hacer? Mira lo que dice acá. Antagoniza vitamina K con tiempo alto de rango terapéutico. El objetivo del INR depende de la lesión o prótesis valvular. ¿Por qué te dicen INR? Porque para que tú anticoagules con warfarina, antes de anticoagular con warfarina, tienes que anticoagular primero con heparinas de bajo peso molecular. ¿Como cuál? La enoxaparina. ¿Ya? La enoxaparina. ¿Y cómo anticoagulas con la enoxaparina? Es 1 miligramo por kilo de peso. Y esto le vas a dar cada 12 horas. O sea, si mi paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le vas a dar? 70 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Si mi paciente pesa 60 kilos, 60 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Esa es la forma con que vas a anticoagular con enoxaparina. ¿Ya? ¿Por cuántos días lo vas a anticoagular con enoxaparina? Por 3 días. ¿Qué? ¿Y luego retiro, doctor? No, porque luego de esos 3 días, en el tercer día, vas a iniciar warfarina. Ahí inicias warfarina, ¿ya? ¿Qué, doctor? Entonces, ¿inicio warfarina y retiro enoxaparina? No. Vas a continuar la anticoagulación con enoxaparina y con warfarina. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa anticoagulación de enoxaparina y warfarina? Hasta que tu INR sea entre 2 a 3. Una vez que tu INR esté entre 2 a 3, suspendes la enoxaparina y solamente continúas con warfarina. ¿Se entendió? Ya, esa es otra pregunta que les voy a hacer, ¿ah? Eso no le dije al grupo 1, ¿verdad? Ya, bueno. De igual se pasan pues los videos, creo, ¿no? Ya. Entonces, la importancia de que cuando tú utilices antagonizas vitamina K, ¿no? Es que primero vas a iniciar anticoagulación con HBPM, como la enoxaparina, la dosis que te he mencionado. Ah, ojo, un dato más. Yo acá te he puesto 1 miligramo por kilogramo, ¿no? Cada 12 horas. Pero la guía dice que la máxima dosis que tú debes de dar al día es de 160 miligramos al día. La máxima cantidad al día. O sea, quiere decir que si tu paciente pesa 80 kilos, tú vas a dar 80 miligramos subcutáneo cada 12 horas, ¿cierto? Y cumpliría, porque son 160 al día, la máxima cantidad. Doctor, pero ¿qué pasa si entonces hay un paciente que es obeso y pesa más de 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos? Pues en tiempos de COVID salió también un artículo acerca de anticoagulación en esos pacientes obesos, ¿no? Se hizo, ¿por qué? Porque acuérdense que el COVID tenía mayor prevalencia, ¿no? En pacientes gorditos, con diabetes y todo eso, ¿no? Entonces hizo un estudio y se quedó hasta la fecha que la máxima cantidad que tú vas a anticoagular, así pese más de 100 kilos, va a ser esta. Esa va a ser la máxima cantidad, porque a mayor dosis empiezas a aumentar ya el riesgo de sangrado en el paciente. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya ese dato le pasan al grupo 1, ya se me olvidé eso. Ya, muy bien. De ahí no voy a preguntar esto, eso solamente para que lo lean luego ustedes. Eso también. Muy bien. A ver, este gráfico. ¿Qué dicen? A ver, apliquen lo que hemos aprendido el día de hoy. Hagan la pregunta, a ver. Quiero escuchar así en unisono. A ver. No les escucho, ¿ah? Ya, QRS. QRS. Estrecho. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? RR. Muy bien. ¿Es irregular o regular? Irregular. Muy bien. Si es irregular, tienes 3 patologías ahí, ¿cierto? De las cuales diferenciabas si había ondas P o no había ondas P. ¿Tiene ondas P o no? Voy a volver a preguntar. ¿Tiene ondas P sí o no? Chicos, si no se entrenan acá,
el día del examen van a sufrir, porque el examen es de puros gráficos, ¿ah? No va a haber nada de alternativas, solamente va a ser gráfico. El examen va a ser así, el enunciado del caso clínico, ponen el EKG y la primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Alternativas. Segunda pregunta, en relación al caso anterior, ¿cuál es el tratamiento? Tercera pregunta, en relación y así es. O sea, si fallas una, fallas todas. Por eso que en el examen parcial jalan bastante. Ya, ¿hay ondas P, sí o no? ¿Hay ondas P, sí o no? ¿Hay ondas P, sí o no? No hay ondas P, chicos, no hay ondas P, ¿no? Porque mira, estas ondas minúsculas, así pequeñas, son las ondas F minúsculas, que suelen aparecer ¿en quién? En fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, si no hay ondas P, ¿qué te queda? Fibrilación auricular. Pero engañoso, ¿no? Porque también podría ser flúor auricular, pero la diferencia es esas F en... ¿Cómo que en tu ex? No. Ya, F en serrucho, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya, han entendido, ¿no? Muy bien, luego tenemos ya a nivel ventricular. Ya terminamos con la parte supraventricular. Ahora son las ventriculares. Tenemos esta que es la contracción ventricular prematura. Mira cómo es la diferencia, ¿no? De este complejo. Es más ancho, ¿no? Es más ancho. Entonces, cuando tú ves estos complejos anchos, piensa así que en realidad la patología ya es a nivel ventricular. Complejos anchos, siempre piensa que la patología es a nivel ventricular. ¿Y por qué se le llama ventricular prematura? Porque aparece antes de lo previsto. Muy bien. Ahora, el otro gráfico, con respecto a lo que hemos mencionado. Miren, está en QRS, ¿ancho o estrecho? Ancho, ya. ¿Qué te falta preguntar? Porque el ancho es facilito, ¿no? Ya, ¿qué te falta preguntar? ¿R regulares o irregulares? ¿Y esta qué es? Regular. Entonces eso le llama taquicardia ventricular. Tiene dos tipos, ¿ah? La monomórfica y la polimórfica. Monomórfica creo que está más que dicho, ¿no? Tiene una misma forma para todos. Y la polimórfica suelen tener varias formas. De esta, la más representativa suele ser la torsada de Points, ¿no? Que tiene un signo que es el signo de en radio, ¿no? En transmisión de radio, ¿no? En transmisión de radio. Pero estas suelen ser precedidas, ¿por qué? Por un QT largo. Por un QT largo. O sea, antes de que aparezca la torsada de Points, en su mayoría suelen ser precedidas por QT largo. Causa más frecuente de QT largo, hipocalcemia. Hipocalcemia. Entonces ahí en un caso clínico te puedo poner, ¿no? Paciente que presenta dolor torácico, presenta el siguiente gráfico. La etiología frecuente, hipocalcemia, ¿no? Muy bien, ¿y este gráfico? Este gráfico, QRS, ¿estrecho o angosto? ¿Estrecho o ancho, disculpe? Ancho, ¿no? Ancho, muy bien. ¿Y R regular o irregular? ¿R regular o irregular? Irregular, irregular. Por lo tanto, es una fibrilación ventricular. Muy bien. Entonces ya hemos hablado de las dos patologías que suelen ser desfibrilables. Esas patologías suelen ser desfibrilables. Tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular suelen ser desfibrilables. Pero no cualquier taquicardia ventricular. Tiene que ser una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Ya? Entonces ahí viene una pregunta engañosa, ¿no? Te pongo taquicardia ventricular con pulso, es desfibrilable y tú vas a marcar verdadero. Y ahí, 10. ¿Ves? Entonces tiene que ser sin pulso, ¿eh? Esta taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, únicas
arritmias que suelen ser desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. ¿Y cuáles son las no desfibrilables? Las que están aquí. Actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, ¿no? Eso es lo que pasa a veces con los internos, ¿no? Ven el monitor, está latiendo su corazón. Le palpas el cuello, la cara, está más frío, ¿no? Esa es actividad eléctrica sin pulso, ¿no? No tiene pulso el paciente, pero sí tiene actividad eléctrica en el monitor, ¿no? Y luego tienes a la asistolia, ¿no? Que lo paras viendo en Grey's Anatomy, lo paran desfibrilando, no sé por qué, ¿no? Esa es la asistolia, ¿no? Esos jamás se desfibrilan estos pacientes, ¿no? Pero en la serie siempre ven la asistolia y ya están que lo desfibrilan ya, ¿no? Ya, muy bien. Veamos este de aquí. A ver. Así, así voy a preguntar, miren, mujer 20 años con palpitaciones, nada más. A ver, apliquen, a ver. ¿Quién se atreve para un punto en el examen? En el pasito, Taquicardia ventricular. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? No, tienes que responderme con el algoritmo. A ver, si no, nada. Uno por uno, pues ¿quién va a iniciar? Ya, ¿quién va a hacer? A ver. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Luis, ¿tu apellido? Cruz. Ya, a ver. Coméntame. QRS ancho estrecho. Ya. No sé, pues tú respóndeme. Yo que tengo que responder. Ya. ¿Ah? QRS ancho. Ya. Error. Otro. A ver. Ya, a ver, otro. Rápido, chicos. ¿En cuál ABR? Está invertido, pues, chicos. ¡Uy! ¿Ah? No, tiene que ser uno, tiene que ser otro ya. ¿Qué pasó ya? Ya, a ver, ¿quién? Pues ya, a ver, tú, a ver, dime, a ver. QRS ancho, ya, otro. Ya, QRS, ya, uno o más, a ver. Ya, es irregular. Las RR son irregulares. ¿Segura? Sí, en el 1 y en la derivación 1 y la derivación 2. Que no son. Sí, ¿Segura? sí. No, No, Sí, en la 1 y la 2 es. ¿En cuál? En la 1 y en la derivación 1. A ver. Vamos a ver. Este es el dedo largo. Casi el mismo tamaño. Aquí además se bloquea, pero aquí sigue, ¿ah? Mira. Son así regulares, mira. Ahí más uno, más se intervela. Ya, a ver, otro. Ya, el 15 a ver, chicos. ¿Alguien? Ya hemos ayudado ya. Es un QRS estrecho. Ya. ¿Cuál es la siguiente pregunta? RR regular y irregular. Hemos visto que suelen ser regulares. Uno que ahí se intervela, pero ya. La mayoría suelen ser regulares. Ya. ¿Qué te falta preguntar? ¿Ondas P o no? ¿Hay ondas P o no? No hay ondas P. Entonces, ¿qué es? Ya no tienes que llamarlo así. Tampoco. ¿Cómo se llama ahora? Track.
TRIN, ¿no? Taquicardia, reentrada intranodal, ¿no? Ya, así voy a poner, ¿ah? Así vamos a poner. A ver, esta de aquí, así, miren. Varón de 80 años, palpitaciones y síncope. A ver. ¿Quién se atreve? A ver, para su examen, chicos, su pasito de ahorita, porque he visto que todos han jalado, ¿ah? Ya, ¿quién se atreve? A ver. Es arresto sinusal. Ya, a ver, pero dime, pues, a ver por qué, a ver. Porque ahí se ven trazados de taquicardia y luego no hay conducción, pero vuelve a ser taquicardia. Ya, ¿quién dice distinto? ¿Quién dice distinto? A ver. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ese es el famoso arresto sinusal, ¿no? Porque miren, vuelve del mismo ritmo, hace su arresto y sigue en el mismo ritmo previo, ¿no? ¿Puesto el nombre? Ahí me dices tu nombre, ¿ya? Ya, muy bien. A ver, el siguiente. A ver. Varón de 40 años, asintomático. A ver. Ya les doy el dato. Fíjense solamente en el dedos largo. Fíjense en el dedos largo. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Fíjense solamente en el dedos largo, nada más, ¿ah? A ver, ¿quién se atreve? ¿Cuál se pidió, disculpa? Ya, a ver, chicos. ¿Qué está de mal ahí? Primero, yo les he dicho, cuando ustedes van a ver una patología, pregúntese primero de la frecuencia, ¿no? Si es una bradiarritmia o es una taquiarritmia. Ya, ¿es una taquiarritmia o una bradiarritmia? Bradiarritmia, muy bien. Entonces, de las bradiarritmias que hemos estudiado el día de hoy, ¿cuál sería? ¿Ah? Bradicardia sinusal. A ver, ¿quién dice otro? A ver. ¿Quién dice otra cosa? A ver. Vamos, chicos. Bloqueo de primer grado. A ver, ¿quién dice más? ¿Cómo? ¿Movitz? ¿Quién dijo? Muy bien. Movitz 1. ¿Por qué? A ver. El intervalo PR. Aquí se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando y de pronto esta onda P, ahí está en la T y ya no conduce. Aquí igualito, se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando y deja de conducir. Movis tipo 1, y ahí me da también tu apellido. Perfecto, muy bien. ¿Ya ves? Ya hay dos personas que van a aprobar el examen. Ya, y ese de aquí está más claro que el agua, ¿eh? 64 años, palpitaciones y mareos. ¿Es una taqui o bradi?
Taqui, ya, entonces, si es taqui, hago mi algoritmo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería entonces? No, ya no vale, pues tiene que ser... Taquicardia ventricular. ¿Ah? Taquicardia ventricular. Ventricular. ¿Extraarticular? No, ventricular. 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 Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, ¿no? QRS ancho y RR regulares. Muy bien, chicos. Espero que practiquen igual en casa. Ya hay varios videos también en YouTube.